Bienvenidas y bienvenidos al tema 12, Fundamentos de Vectores y Matrices. En este video vamos a estar hablando más a profundidad de las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es típicamente una estructura bidimensional compuesta de celdas. A diferencia de los vectores, que vimos en el tema 11, los vectores son estructuras unidimensionales, es decir, solo tienen una dimensión. La forma en la que se obtiene la información de un vector es nada más con el índice. Recordemos brevemente qué significaba índice. El índice en un vector referencia a la posición que tiene un elemento dentro de ese vector. Y recordemos además que los índices empiezan siempre en 0. Si tenemos un vector y queremos obtener el primer elemento de ese vector, haríamos una referencia a ese vector usando el índice 0. Las matrices son bidimensionales. Usar solo un índice ya no es suficiente porque ocupamos coordenadas más complejas para poder obtener un elemento específico. Ya más adelante veremos cómo funciona esto. Cada celda es identificada entonces por las coordenadas asociadas a cada una de las dos dimensiones que la componen. Entonces, en otras palabras, la matriz puede ser vista como una tabla compuesta simplemente por filas y columnas. Esta es una representación gráfica de una matriz. Como pueden ver, aquí tenemos una matriz que tiene 5 columnas y 4 filas. Extraigamos por un momento esta primera fila. Ignoremos todas las otras filas. Nada más concentrémonos en esta primera fila. Esta primera fila es idéntica a un vector. Típicamente, si queremos obtener, digamos, el número 15, haríamos una referencia al vector con el índice 3. Sería tipo vector sub 3. Eso nos devolvería el número 15. Sin embargo, ahora veamos la matriz completa. Si nosotros utilizamos nada más el 3, es muy difícil para la computadora, de hecho es imposible para la computadora saber exactamente a qué nos referimos. Puede que nos refiramos a la columna 3, pero la columna 3 tiene 4 elementos. ¿Cuál de los 4 elementos queremos obtener? Por eso es que solo dar una coordenada es insuficiente. Se necesitan 2 coordenadas, un eje X y un eje Y, una columna y una fila. De esta forma, si queremos obtener el 15 otra vez, tendríamos que referenciar a la columna 3, pero con la fila 0. Entonces, las coordenadas para obtener este 15 sería fila 0, columna 3. Y como pueden ver, eso nos da, sin lugar a duda, el número 15. Entonces ven cómo si el vector solo ocupaba el índice, la matriz ocupa la fila y la columna. Son estructuras unidimensionales del vector y bidimensional la matriz. ¿Cómo se implementa una matriz? Una matriz se implementa mediante un vector de vectores. Devolvámonos un momento a la filmina anterior. Como ya les dije, uno puede perfectamente ver la primera fila como un vector y la segunda fila también se puede ver como un vector y la tercera también y la cuarta también. Cada fila se puede ver como un vector. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es agrupar cada uno de sus vectores dentro de otro vector. Se puede declarar e inicializar primero un vector de filas y luego declarar e inicializar cada una de las filas individualmente. Veámoslo entonces de esta manera. Empecemos con el vector de filas, que sería este. Es nada más un vector visto verticalmente. También tiene sus índices. Fila 0, fila 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fila n-1, dado que empezamos en 0, llegamos a n-1. Cada elemento, la forma en la que lo vimos en el tema 11, era que cada elemento tenía un valor específico. En este caso lo que estamos haciendo es que el valor de cada elemento de este vector sea otro vector. Entonces, la fila en la posición 0, que tiene un vector. Y en la posición 1 tiene otro vector. Y en la posición lo que sea, tiene otro vector. Es un vector de vectores. Eso es todo lo que una matriz es. Un vector de vectores.
Como pueden ver, si queremos referenciar a una fila específica, y esta matriz se llama nombre, con hacer nombre sub 0, nos da la primera fila. Esa es la posición 0 y nos da toda la primera fila. Pero si queremos obtener un elemento específico, digamos el cuarto elemento de la primera fila, necesitamos entonces dos coordenadas. Fila 0, columna 3. ¿Cómo se puede tener acceso a las celdas de una matriz? Como ya vimos, para tener acceso a las celdas de una matriz se debe desreferenciar la celda deseada indicando los índices o coordenadas de la misma dentro de la matriz. El término desreferenciar simplemente significa obtener de la memoria. Recordemos que la computadora almacena toda la información en una memoria. Cada campo en la memoria tiene una dirección muy complicada que los humanos no podemos mantener. Es una dirección hexadecimal con una cantidad de dígitos súper ridícula que son letras. Es un desastre. Por eso es que nosotros utilizamos las variables. Las variables son referencias a espacios en la memoria. Si nosotros tenemos una variable llamada, no sé, edad, y esa edad tiene un valor numérico que es, no sé, 18, ese 18 es el valor que se guarda en la memoria. La computadora tiene entonces en el espacio de memoria 0x3fc, lo que sea, ese 18. Pero nosotros, si queremos obtener ese 18, no vamos a utilizar esa dirección tan complicada, 0xf, usamos la variable edad. Cuando obtenemos entonces ese 18, ese proceso de obtener de la memoria ese valor, es a lo que conocemos como desreferenciar. Entonces, repito, para tener acceso a las celdas de una matriz, se debe desreferenciar la celda deseada indicando los índices o coordenadas de la misma dentro de la matriz. Aunque los índices no corresponden a filas o columnas, es útil tener consistencia en la interpretación que se le da a cada coordenada. Por ejemplo, asumir que la primera coordenada siempre representa filas y la segunda las columnas. ¿Qué significa esto? Volvámonos un momento. Por convención, las filas van primero y las columnas van segundo. Pero perfectamente ustedes pueden ver la matriz de otra manera. Aquí estamos viendo que esta es, digamos, el vector de filas y cada uno de estos elementos es otro vector. Pero perfectamente podemos verlo al revés, donde este vector en vez de filas representa columnas y lo hacemos horizontal y cada elemento es una fila. Se puede ver de las dos formas y las dos están perfectamente válidas. Sin embargo, por consistencia, es mejor siempre seguir la misma forma o siempre tratar de seguir como la misma forma en la que todo el mundo implementa matrices. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es el mismo problema de si uno trabaja con alguien sin definir bien las métricas. Por ejemplo, no sé si les había comentado ese ejemplo anteriormente, pero una vez entre Canadá y Estados Unidos estaban trabajando en una carretera. Ustedes saben que los estadounidenses utilizan el sistema imperial para medir el de pies, millas, yardas, etc. Y los canadienses usan el sistema métrico, metros, kilómetros, etc. No se pusieron de acuerdo y Estados Unidos utilizó el sistema imperial, los canadienses el sistema métrico y la calle se complicó mucho más porque las medidas no calzaban. Entonces, por eso es importante siempre tratar de usar constantemente la misma lógica, el mismo medio de implementación. Entonces, la regla no escrita, pero la convención es siempre primero filas y después columnas. El primer índice es la fila y el segundo la columna. Les voy a decir cómo ustedes se van a acordar de esto. Y es una forma muy tonta porque me lo explicaron así, pero hasta la fecha me acuerdo, entonces debe funcionar. La forma en la que yo me acuerdo que siempre va primero la fila y después la columna es recordando al Club de Fútbol Barcelona. Primero las filas, después las columnas. Es muy tonto, honestamente, pero parece funcionar. Me ha servido por más de 10 años. Entonces espero que igual les ayude a recordar que primero siempre van las filas y después van las columnas. Solo para este ejemplo tuve que buscar una imagen del escudo del Barcelona. Entonces esperemos que valga la pena.
Volviendo entonces, en la mayoría de los lenguajes se utilizan paréntesis cuadrados para indicar las coordenadas. Como pueden ver, veámonos un momento, muy similar a como se utilizaban en los vectores, los índices en paréntesis cuadrados, es lo mismo para una matriz. Los primeros paréntesis cuadrados, recuerden, filas, y los segundos, columnas. Continuamos entonces con accesos a las celdas. Por ejemplo, si tenemos esta matriz con 4 columnas y 4 filas, la matriz en la posición 2, 3, es decir, fila 2, columna 3, fila 2, columna 3, como pueden ver, aquí están las coordenadas, nos da el número 12. Conste que esto solo funciona si ustedes siguen la regla de filas y columnas. Si lo ven al revés, si ustedes tienen columnas primero y luego filas, cambia completamente. ¿Okay? Si hacemos matriz sub 3, sub 1, esto nos va a dar el 88. Es fila 3, que es toda esta fila 3, y columna 1, que es esta. Entonces, la intersección, las coordenadas nos dan el número 88. Mediante la manipulación de los índices se puede llevar a cabo cualquier recorrido sobre las celdas de una matriz. Por recorrido entiéndase nada más una forma de atravesar todos los elementos de la matriz. Pueden ser muchos tipos de recorridos. Puede ser completamente lineal, es decir, vamos primero por esta línea, después por esta línea, después por esta línea, o se pueden hacer cualquier cantidad de recorridos. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos. Dependiendo del problema, se puede requerir llevar a cabo secuencias de acceso a las celdas en forma consecutiva. Por ejemplo, sumar todos los valores de una fila específica o de una columna. También se puede imprimir los valores de las celdas que se encuentran alrededor de una celda específica. A estas secuencias de acceso consecutivos se les llama recorridos. Recordemos nada más entonces, un recorrido es una forma de acceder a la información de una matriz en un orden específico. El orden ustedes lo pueden determinar, hay muchas formas de hacerlo, pero no importa cómo lo definan, a eso se le conoce como un recorrido. Para recorrer eficientemente una matriz, es conveniente comprender cómo variar los índices para manipular el orden en el que se visitan las celdas. Por ejemplo, si lo queremos hacer primero yendo por filas, sería en este orden. Empezamos asumiendo que esta es una matriz de 3 por 3. Recuerden, los índices de las filas serían 0, 1 y 2. Y de las columnas, perdón, de las columnas serían 0, 1, 2. Y de las filas serían 0, 1, 2 también. Si queremos ir en este sentido, como siguen las flechas verdes, empezamos en 0, 0. Después 0, 1. Después 0, 2. Y nos devolvemos a las primeras columnas, a la primera columna, pero en la siguiente fila. Pasamos entonces al 1, 0. Después al 1, 1. Y después al 1, 2. Ya no hay más columnas, entonces nos devolvemos a la columna 0, pero a la fila, a la tercera fila, cuyo índice es 2. Entonces el 14 estaría en la posición 2, 0, 21 en la 2, 1, el 37 en la 2, 2, que es este recorrido. Por la salida lo que se imprime entonces sería 5, 12, 10, 2, 8, 45, 14, 21 y 37. Esto es solo un tipo de recorrido. Hay más. ¿Cómo entonces uno puede recorrer la matriz en una dirección específica? Para calcular la posición de una celda con respecto a otra con el fin de recorrer la matriz en una dirección específica, basta con obtener nuevas coordenadas. Vean que lo único que hacemos en los recorridos es alterar las coordenadas en formas muy específicas. Hay fórmulas, no fórmulas matemáticas ni complicadas, sino simplemente como recordar que si uno quiere moverse hacia la derecha, uno tiene que entonces cambiar de columna. Pues se puede mantener la misma fila, pero se cambia de columna. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Las nuevas coordenadas se obtienen a partir de las originales, dependiendo de la dirección deseada. Esto es importante porque recuerden que todos los recorridos tienen que empezar en algún punto. Entonces, todo recorrido lo primero que hace es obtener un punto específico de la matriz y a partir de ese punto específico se empiezan a hacer modificaciones para obtener otros valores en un orden especial. Se debe modificar cada índice de fila y columna, ya sea sumando 1, restando 1 o dejando el valor original. Por ejemplo, si queremos hacer un recorrido que vaya en diagonal, tenemos que ir
haciendo un incremento y un decremento simultáneo. Si estamos en la posición 3, 0, fila 3, columna 0, recuerden, Fútbol Club Barcelona. Si estamos en el 13 y queremos ir diagonalmente, tenemos que incrementar la fila, perdón, decrementar la fila e incrementar la columna. Si estamos en la posición 3, 0, el 10 está en la posición 2, 1. El 7 está en la posición 1, 2. El 4 está en la posición 0, 3. Entonces, la fila se decrementa y la columna se incrementa. De esta forma obtenemos toda la diagonal. Entonces, recuerden, siempre empezamos en una posición inicial, 3, 0. Y luego vamos sumando o restando donde haga falta para ir desplazándonos a través de toda la matriz. Una forma de desplazarse alrededor de una celda con coordenadas F actual, es decir, fila actual, y C actual o columna actual, de manera automática es obteniendo todas las posibles combinaciones de -1, 0 y 1 para obtener las coordenadas de las celdas restringidas a las filas y columnas anterior y siguiente con respecto a la actual. Ahorita van a ver una imagen que explica esto un poco mejor. En otras palabras, solo las celdas con valores entre fila actual -1 y fila actual +1 y entre columna actual -1 y columna actual +1 se deben tomar en cuenta. Sin embargo, así no se puede controlar el orden de visita, sino que solo se puede asegurar que todas las celdas vecinas son visitadas. ¿Qué significa esto? Ven lo siguiente. Aquí tenemos una matriz de 5 filas por 5 columnas de los números del 1 al 25. Si estamos en esta posición, que es fila 2, columna 1, sería el número 12. Si queremos visitar todas las celdas aledañas, lo que hay que hacer es manipular las filas y las columnas de tal forma que no excedan la posición -1 y la posición +1, tanto en fila como en columna. ¿Qué es esto en español? Ok, vean que todas las celdas aledañas, es decir, todas las celdas vecinas de esta celda 12, están entre fila -1 y fila +1, es decir, si la fila es 2, están entre la fila 1 y la fila 3, y en las columnas, si la posición original es la 1, están entre la columna 0 y la columna 2. Entonces, con alterar la fila y la columna entre -1 y +1, deberíamos poder obtener todos los vecinos de la celda 12. Entonces, si la celda 12 nuevamente está en la posición 2, 1, este recorrido sería 2, si estamos en 2, 1, sería en 1, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 0, pasamos a aquí estamos, que es fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, después fila 3, columna 0, fila 3, columna 1 y fila 3, columna 2. Entonces, las celdas alrededor de la celda actual, que es esto, son aquellas con valores entre las columnas 0 y 2 y las filas 1 y 3. ¿Cómo se puede generalizar el movimiento hacia una dirección dada? El cálculo de las nuevas coordenadas al moverse en una dirección dada siempre se puede llevar a cabo con una simple suma. Por ejemplo, para subir a una fila superior, nada más se le suma -1. Y para bajar, se le suma 1. Este se le suma -1, es decir, se le resta 1. Para ir a la izquierda, a la columna se le suma -1 y para ir a la derecha se le suma 1. El siguiente diagrama muestra los valores que hay que sumar a las coordenadas actuales para desplazarse en la dirección indicada. Si empezamos en esta posición, que es la posición columna 1, fila 1, las posiciones, como pueden ver, todas se pueden alterar nada más restándole algo a la posición original. Si queremos irnos hacia arriba a la izquierda, hay que restarle 1 a las filas y 1 a las columnas. Si queremos nada más subir hacia arriba, restamos 1 a las filas, pero dejamos la misma columna. Si queremos ir hacia arriba a la derecha, le restamos 1 a la fila, pero le sumamos 1 a la columna. Y todo esto nos muestra cómo podemos desplazarnos de un punto específico a cualquier otro punto vecino. ¿Okay? Entonces basta con sumar o restar a la posición actual para obtener cualquier movimiento, cualquiera de los posibles movimientos, de los 8 posibles movimientos que se pueden hacer a partir de un punto en la matriz. Entonces, nuevamente, si quieren pasarse la fila de arriba,
le restan a la fila o le suman a la fila si lo que quieren es subir o bajar respectivamente. Y si quieren moverse de izquierda a derecha, si quieren irse a la izquierda, a la columna le restan 1, y si le quieren mover a la derecha, le suman a la columna 1. ¿Cómo utilizar vectores para controlar un recorrido? Una posible forma de generalizar el concepto de dirección es almacenando los valores de desplazamiento en vectores de dos vectores utilizados para el cálculo de índices, uno para filas y otro para columnas. El índice de cada uno de los dos vectores representa la dirección deseada y el contenido de cada celda es el valor que hay que sumarle a la posición actual para moverse en la dirección asociada al índice. Ahorita vamos a ver una imagen que nos explica esto un poco más fácilmente. De esta forma se puede controlar el orden de vista de las celdas y pueden visitarse una misma celda varias veces en un recorrido. Por ejemplo, si nosotros empezamos en esta posición, cualquiera que sea, si queremos hacer un recorrido, podemos utilizar esto para decirnos cómo es que tenemos que ir modificando a las filas y esta para ir modificando a las columnas. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos estar, digamos, hacer un recorrido, digamos, en ese sentido, basta con ir yendo celda por celda, primero en la de filas y luego en las columnas, para saber qué tengo que hacerle a la posición actual para moverme en una dirección específica. Esta combinación de modificaciones nos da direcciones de subir, subir derecha, derecha, bajar, bajar izquierda, izquierda y subir izquierda. Entonces, una forma de hacerlo es, nuevamente, tener un vector que nos diga qué modificaciones hacerle a las filas y otro vector que nos diga cómo modificar las columnas para hacer todo un recorrido. Eso sería todo para el tema 12. Ahorita vamos a ver entonces el tema 13 en un siguiente video y por último para esta semana vamos a poner el video con el laboratorio que explicará en profundidad el tema 12 y el tema 13. Por el momento, eso sería todo. Muchas gracias.